Planificación del Ministerio de Economía y Desarrollo, Iván Leónidas Rodríguez Batista, con quien vamos a hablar de esos temas económicos que nos tienen pensando a propósito del discurso de nuestro excelentísimo señor presidente Danilo Medina el pasado 27 de febrero en su rendición de cuentas. Bienvenidos a Abriendo la Mañana. Muchas gracias. Encantado de estar aquí. Ay, el placer es nuestro. Vamos a hablar ya de lleno del discurso del presidente Danilo Medina. Antes del discurso teníamos el conocimiento de que la economía creció a diferencia de otros países de la región. Estamos en tope por encima de esos países en cuanto a crecimiento económico se trata. Pero en las calles, usted sabe que no todo el mundo conoce mucho de economía. Se preguntan, ¿pero dónde está el crecimiento que muchas personas no lo ven reflejado en su bolsillo o en sus hogares, podríamos decir? Bueno, la gestión del presidente Medina hay que verla desde el inicio de su ascenso al gobierno en agosto del año 2012 hasta su último discurso del pasado 27 de febrero. Yo diría que dividirla en el periodo 2012, 2016, 2016, 2020. Y como el presidente fue muy amplio en el tema de la economía, el presidente tocó los temas que van desde la parte social hasta las partes estrictamente fiscal y monetaria. Mira, mucha gente se ha enfocado, y algunos analistas económicos de distintos medios, en que el presidente obvió lo más importante, según ellos, de la economía, que es el tema del déficit fiscal y el tema del endeudamiento público. Esos no son los problemas más importantes de la economía sin que ello no tenga una gran significación, no solamente para los hacedores de opinión pública, sino para las propias autoridades del gobierno, porque indudablemente que constituyen indicadores fundamentales de una gestión. Y yo voy a referirme a ello. Lo más importante en el discurso del presidente Danilo Medina es demostrar, obviamente, acudiendo a las cifras y a las estadísticas, es cómo el crecimiento de la economía se ha reflejado en la población dominicana. Ya estamos acostumbrados a que el país económicamente asume liderazgo en términos de crecimiento, pero que sin embargo ello no se ve en la gente de las calles. Yo le puedo decir a ustedes dos, que son jóvenes, a los dos. Ay, gracias. Que yo tengo muchos años participando en política. Desde antes de graduarme, y ya yo tengo más de 45 años que vengo ejerciendo la economía, sino desde mi época de líder estudiantil, por allá por finales de los 60 y muy principios de los 70, de que por más que el país avance, progrese, siempre la opinión pública manejada, orientada y muchas veces manipulada por determinados medios y determinados hacedores de opinión, es que eso no se refleja. Crecemos, pero no se refleja. Y yo, que como le digo, soy de la generación de los 50, estoy mirando esa imagen detrás de usted, y yo le digo, ahí está el crecimiento de la economía, y ahí está el crecimiento de la producción. Porque yo que viví en esta zona a principios de los 80, justamente en este mismo lugar donde nosotros estamos haciendo esta entrevista, se educaron mis hijos, que ya hoy me han hecho abuelo, y recuerdo lo que era precisamente
esta zona. Esta es una zona hace 38, 37 años, una zona rural. Sí, pero ¿cómo usted responde al cuestionamiento, Iván, de que la diáspora está aportando unos 7.000 millones de dólares y eso no es del gobierno? Eso es la mano de obra del dominicano que se va y cree en esto y manda su cuarto. Pero es que o sea, eso... No te me está entendiendo. Quizá la economía... ¿Cómo usted responde entonces? ¿Crecimos a pesar de...? Pero óigame... No te me entiende. ¿Cómo responde a eso? Qué importante es que usted diga eso, porque es que se le atribuye al gobierno que el crecimiento que no se refleja en la sociedad es la actividad económica del sector público. Por eso es importante eso que usted dice. Usted sabe que el sector público en la economía, en la sociedad dominicana, participa en menos de un 15% en la generación de valor agregado. Porque el sector público aquí en la República Dominicana y en cualquier país de economía de mercado es un facilitador y un regulador para que el sector privado pueda generar su actividad productiva. Claro, ese es el mérito del gobierno. Claro. La economía dominicana, yo una vez dije que aquí hay un mito con el tema del endeudamiento, y el primer mito, o la esencia de ese mito, es que te dicen, la economía dominicana crece porque la deuda pública crece, pero la deuda pública es una deuda del gobierno, no es una deuda del sector privado. La economía dominicana crece porque crecen los dos elementos fundamentales que componen la demanda agregada de la economía nacional, que son el consumo privado y la inversión privada. Entonces, ese tema de la remesa, que usted muy bien lo ha señalado, es una parte de dinero que no entra a las arcas del gobierno. Eso no entra a la arcas del gobierno. Pero dinamiza la economía. Dinamiza. Uno entra a la arcas del gobierno, pero perdón, dinamiza, Iván, aguántate porque no va directamente. Elio, pero llévame al invitado se suave. Paga un impuesto, vamos a estar claros por eso, se paga un impuesto que ayuda a un empresario. Pero aparte que paga un impuesto, una persona aquí que no esté trabajando, que reciba... Dame el impuesto que se paga por remesa que se recibe. No, a la empresa. No, porque paga una empresa. No hay que pagar a la empresa. Mediadora. Se cobra una cantidad por el servicio. Cuando me manda $100 de allá para acá, no tengo que pagar. Hay mucho desconocimiento de economía. Y ese es uno de los elementos que distorsiona precisamente los logros que tiene una gestión de administración. Pues sería bueno entonces que el ministerio haga una campaña aquí, para orientar a los dominicanos que no saben de economía. Eso ha dejado tanto dinero, disculpe, usted lo sabe que es así, que hay muchas empresas, antes era una sola empresa aquí que uno conocía de remesas. Sí. Hay muchas otras empresas de remesas. ¿Algún beneficio hay? Mire. ¿O no? Perdón, me equivoqué, Iván. Pero ni modo que no cobre por el servicio. Okay. Ayúdeme. Está equivocado. Mire, las entradas de un gobierno desde el punto de vista de recursos para que ese gobierno pueda ejecutar su accionar, que es esencialmente satisfacción de necesidades públicas a través de erogaciones, es decir, gasto corriente por un lado y gasto de inversión por otro lado, son los impuestos. Claro. Las recaudaciones en la economía dominicana esencialmente tienen tres fundamentos, que son recaudaciones por concepto de impuestos sobre la renta, recaudaciones por concepto de ITEVI y recaudaciones por concepto de hidrocarburos. Ahora, por el lado de la balanza de pago, que mide las transacciones que realiza una economía desde el punto de vista de exportaciones y de importaciones, usted tiene lo que son la balanza en cuenta corriente y la balanza en cuenta de capital. La balanza en cuenta de capital refleja lo que recibe la economía para fortalecer sus reservas internacionales, tres tipos de ingresos. Ingresos por concepto de remesa o transferencias unilaterales, que es el concepto de balanza de pago, la entrada por concepto de turismo, que son ingresos de servicio, y por concepto de inversión extranjera directa. Pero esos son recursos que van directamente focalizados a activar la economía pública, activar la economía privada. El gobierno lo que hace es que regula, que supervisa, que fiscaliza a través de su capacidad coercitiva, que se lo da a la Constitución, y por eso el gobierno puede cobrar impuestos que a nadie le gusta pagar. Precisamente existe ahí el poder de coerción o el poder de imperio de la ley. Con esos recursos el gobierno enfrenta sus necesidades. Entonces no toquemos el tema de las remesas, no toquemos el tema porque eso va directamente, el de los turismos va a los hoteleros. Obviamente que esos recursos favorecen la iniciativa privada, generando empleo por un lado y generando por otro lado consumo. Y eso tiene el efecto multiplicador
de que un dinero que entra a un determinado sector, que es un ingreso para ese sector, se constituye en un ingreso para otro sector, Claro. y de una manera dinámica se va generando lo que Keynes llamó el efecto multiplicador que tienen sí, las actividades, tanto públicas como privadas. privadas. Entonces quiero que hablar de eso, porque cuando te decimos que la economía dominicana crece, no es que está creciendo porque están entrando 8.000 millones de dólares de remesa. Eso es importante, pero es importante esencialmente no para influye. activar la economía privada, no la economía del gobierno. Del Pero gobierno. influye. Claro, todo Claro que influye. todo. Entonces, Porque cuando tú recibes tu dólar y tú vas al supermercado, tú pagas tu ITEVIS. todo influye. Sí, pero el ITEVI, oye Claro, bien, no, pero influye porque eso Correcto, mantiene, pero el ITEVI es un no te- ingreso que eso le quita un peso al gobierno. pero el ITEVI no te ¿Sí o no? discrimina, no te Pero discrimina. Iván, ¿esa remesa no le quita un peso al gobierno? Claro que le Ok. quita un peso al Va, gobierno. Iván, sobre la deuda, miren, aquí tengo un dato, y usted me corrige, porque muchas personas critican el discurso, la locución del presidente diciendo, pero él no habló de la deuda, que en el año 2012 la deuda externa estaba en 19.000 millones de dólares y en la actualidad está en 23.000 millones de dólares. ¿Ese crecimiento está basado en eso, Iván? Mira, cuando te decía que hay mito de la deuda, y ojalá tú me lo dejes explicar, es precisamente porque te dicen el crecimiento de la economía dominicana, que voy a utilizar la expresión del presidente, en el año 2019 tuvo una equivalencia a 50 veces lo que creció toda la economía de la región. Es decir, mientras crecimos en un 5.1%, la economía de la región en promedio creció en 0.1%. Por eso el presidente dijo Sí, que crecimos eso- 50 veces. Yo he dicho que el endeudamiento público no es un factor determinante para ese crecimiento, en razón de que, y vuelvo y lo repito, el crecimiento de la economía dominicana ha estado determinado esencialmente por el componente del sector privado, no por el componente del sector público. Mira, en economía, yo no sé si tú eres economista, pero no. me parece que he estudiado economía. No, él no es Sí, economista. no, soy En- periodista, pero usted sabe que uno indaga. Bueno, en Uno lee su economía, libro y en busca- economía, en y economía, tengo un profesor privado de economía, no voy a decir quién es. un en izquierdista, economía, no voy a decir quién es. porque lo después- primero que tú enseñas, yo fui profesor de introducción a la economía en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Lo primero que yo le enseñaba a mis alumnos, y eso es lo que tú ves en los textos de principios Sí. de economía, es los métodos de medición del Producto Interno Bruto. Está el método del gasto, que es el que te pone en el lado derecho de la ecuación el consumo privado, el consumo público, la inversión pública, la inversión privada, el total de exportaciones y te resta las importaciones. Ese es un método que te debe dar lo mismo que si tú utilizas el método del valor añadido, que no es más que tú tomar en consideración todas las compras que realiza una economía, sumarle a ello los impuestos indirectos netos, es decir, que son los impuestos al consumo menos la transferencia, y eso te debe dar lo mismo que cuando tú utilizas el método del gasto. Y el otro es el del costo de los factores, que te tiene que ser igual la suma de lo que la economía eroga por concepto de salario, lo que la economía eroga, lo que la economía recibe por concepto de utilidades, más menos, mejor dicho, los impuestos indirectos netos. Eso es lo que a ti te enseña. Tú no ves en ningún caso de la variable que conforman estas mediciones del producto el tema del endeudamiento. Una economía crece o no crece según se comporten los elementos fundamentales que aportan a ese valor agregado. Que por el lado del gasto, ya yo le he dicho, Sí, que el componente privado de inversión y consumo supera el 85%. ¿Por qué una economía se endeuda? Es que mira, tú no tienes, eso es otra cosa que tú enseñas, que tú aprendes en finanzas públicas, de la que yo fui también profesor por 18 años. Iván, En finanzas públicas te enseñan a ti, un gobierno tiene tres mecanismos, para conseguir recursos. Los impuestos, sí. la emisión de dinero, que en una época, durante los 12 años del gobierno del doctor Balaguer y durante su segundo 10 años, periodo de 10 años, fue esencialmente emisión de dinero a través Y eso de no lo es que bueno. se llamó emisión No es saludable, inorgánica. ¿o sí? Y la otra forma que usted tiene es el endeudamiento. ¿Por qué la República Dominicana se endeuda?
se endeuda porque tiene una capacidad recaudatoria que es muy baja con relación al enorme Producto Interno Bruto que tenemos. Fíjate que el presidente dijo que de un Producto Interno Bruto de unos 66.000 millones sí, que había asumido el gobierno en el 2012, el año 2019, en términos de dólares estoy hablando, el Producto Interno Bruto cerró casi en 90.000 millones de dólares. Ese crecimiento del Producto Interno Bruto es el denominador en la ecuación donde tú mides lo que se llama presión fiscal o carga tributaria, que es que tú mides la capacidad recaudatoria del gobierno entre ese Producto Interno Bruto, y como ese Producto Interno Bruto ha crecido de una manera tan extraordinaria, la carga fiscal se te va achicando. Entonces, en esa misma medida te están creciendo las necesidades que demanda la población de una gestión gubernamental. Te demanda más carreteras, te demanda más caminos vecinales, te demanda más infraestructura hidráulica, te demanda mejor servicio de salud, mejor servicio de educación, y eso obviamente va aumentando en una proporción superior a cómo aumenta la capacidad de recaudación del gobierno. No es que nosotros estemos gastando mucho, ese es otro gran mito. Pero Iván, ¿y por qué no estamos cobrando entonces a los empresarios? ¿Qué estamos? ¿Por qué entonces usted acá, porque un mea culpa el gobierno, no hacer que algunos empresarios paguen sus impuestos? Bueno, ¿Por qué? uno de los grandes... Porque Iván, usted discúlpeme, primero técnico, usted le pregunta a ellos, ¿qué dijo Iván? No entiende ninguno de lo que usted ha dicho. Tanto en el aire. ¿Cómo usted le puede decir, miren, el gobierno a los empresarios no le está cobrando lo que debe cobrarle por esto? Porque que si el empresario no paga impuestos, lo va a pagar ellos. Entonces yo quiero que usted me explique cómo el gobierno, porque me da culpa que ustedes, estamos creciendo por Producto Interno Bruto, sí, pero recaudaciones están, mira, tú sabes que unas, no, o sea, ¿cómo usted le explica a un muchacho, mire cómo sacan los bolsillos, mire, que esos cuartos que ellos tienen ahí es que el gobierno le cobra a los empresarios? Mira, O sea, no te me estés entendiendo, para poder aplatanar un poco la entrevista. Elliot, para aplatanar la entrevista. Déjame demitificar otra distorsión. No hay un peso en la calle. Es lo que tú me has dicho. No, y por el... No hay un peso en la calle, pero todo el mundo anda en la feria, 4.000 y pico de vehículos en cada una de las ferias de los bancos, y veo a todo el mundo comprando propiedades. Joven, no todo el mundo, mucha gente. Yo hablo como economista y hablo con indicadores. Como profesor. Y hablo con indicadores. No, y me gusta porque está explicando bien técnico. ¿Qué? El poder... No, vamos a la pausa. Señor, disculpe Iván, no vamos a la pausa. A la pausa usted va a responder eso, ¿ok? Y me gusta porque me está enseñando, a mí me dieron introducción a economía, eso es bueno. Sí, pero yo te voy a decir una cosa. Están aquí todavía, No. mira, están perplejo, sacar los bolsillos, mira ahí, le doy un peso. Tú tienes al invitado como me tienes a mí. ¿Cómo? Que no nos deja hablar. Ah, no, pues vamos a la pausa, regresamos en breve. Don Iván. Continuamos con Abriendo la Mañana y estamos conversando con el viceministro de Planificación del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, Iván Leónidas Rodríguez Batista. Antes de irnos a la pausa, Elio Valdés había dejado una pregunta en el aire. Sí, o sea, ¿cómo se puede cómo la gente puede interpretar este crecimiento económico si no tiene el dinero en los bolsillos? Mire, usted hizo dos observaciones que fueron importantes. Uno se refirió a la evasión fiscal y el otro es el tema de que no hay dinero en la calle. El problema de la evasión fiscal es una realidad. Y Claro. precisamente una de las grandes erosión que tiene nuestra base tributaria es el nivel alto de evasión en las dos figuras impositivas más importantes, que son el impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado, que aquí se llama ITEVI. Pero uno de los grandes logros que el presidente señaló en su discurso de su gestión ha sido la guerra que ha emprendido su administración contra la evasión fiscal. Y esa evasión fiscal, nosotros, por ese combate a esa evasión fiscal, nos ha permitido haber aumentado la proporción de los ingresos como porcentaje del PIB en casi un punto porcentual del Producto Interno Bruto de la República Dominicana, es casi 50.000 millones de pesos. Y eso lo ha podido lograr el gobierno a base de perseguir la evasión, que siempre va a ser un gran problema. Y eso se suma también a otro elemento, que es la gran cantidad de exenciones fiscales que el gobierno concede a la iniciativa privada. Que hay muchos que se quejan de esas exenciones. Las exenciones fiscales per se no son malas, porque a través de una exención tributaria, el gobierno puede inducir a un determinado sector a generar producción y empleo. en niveles en que no hay rentabilidad.
Ahora, el tema del dinero en la calle, mira, yo me preparé para esa pregunta y la voy a contestar de la siguiente manera. A mí me gusta, como economista profesional que yo soy y como docente que he sido por muchos años, basarme en los fundamentos que nos enseña la teoría económica. Para medir la capacidad de liquidez en un momento determinado, en un año, por ejemplo, de una economía, los economistas utilizamos una variable que se llama medio circulante. El medio circulante, que también se conoce como dinero en sentido lato. Dinero en la calle. No, no. El medio circulante es el dinero que tiene la economía depositado en los bancos en cuenta corriente, no en cuenta de ahorro, en cuenta corriente. Es decir, es el dinero que es retirable mediante cheque. Ese es el dinero que se llama depósito en cuenta corriente. Y el otro componente fundamental de ese medio circulante es lo que los economistas llamamos efectivo en poder del público, es decir, dinero de alto poder, es el dinero que nosotros tenemos en los bolsillos. A lo que le llamamos dinero en la calle, en bajo el lenguaje popular. Y que la banca tiene para que tú lo puedas en cualquier momento retirar. Ok, yo lo voy a medir de febrero del 2019 a febrero del 2020. Y eso está en la página del Banco Central. Usted entra a la página del Banco Central, cliquea indicadores monetarios y financieros armonizados y le va a decir que de febrero del 2019 a febrero del 2020 el medio circulante en sentido general creció 50.000 millones de pesos. Wow. 50.000 millones de pesos. Ahora tú me dices, y ese dinero, el que se mete en los bolsillos, el que está en el poder del público, bueno, ese no creció 50.000, pero hay un aumento de 20.000 millones de pesos. 20.000 millones de pesos es mucho dinero para que la gente sienta que la economía no está mal. Pero además, el tema de la reducción de la pobreza, que el presidente lo fundamentó con cifras basadas no en las informaciones que se generan en el Ministerio de Economía o en el Banco Central, sino con cifras que se generan en la Comisión Económica para América Latina, que oculta las estadísticas de los gobiernos de la región. Nosotros hemos mejorado los niveles de desigualdad significativamente a través del famoso coeficiente de Gini, que no es más que un indicador que te mide en qué proporción las sociedades van disminuyendo sus niveles de desigualdad. Incluso en las manifestaciones no se ha hablado de temas económicos. Porque no es un tema de agenda de la persona. Y el otro tema que quedó en el tapete es cómo el gobierno puede hacer frente a imponderables que surgen en el país en un momento determinado. Tú tienes, por ejemplo, el imponderable del coronavirus, que yo creo, yo tengo amigos infectólogos, pero mis dos infectólogos preferidos es el doctor Miguel Ureña y el doctor Jesús Fer Iglesias. Yo no sé si porque son amigos míos y en un caso médico que me atienden. Es una gripe. Yo pienso que hay una alarma que sobrepasa los niveles tolerables. Y las gripes siempre van a existir. Es más, si tú buscas los índices de referencia para comparar cómo afecta la letalidad, este virus es el virus más menos letal de todos los virus. Ahora, es una realidad y ese pánico ya lo tenemos. Pues mira, en cada ejercicio fiscal, en el presupuesto general del Estado, se establecen no solamente para eventos de esa naturaleza, sino para catástrofes naturales, terremotos, huracanes, sequía, etc. Se establece una reserva de dinero que en la República Dominicana es alrededor del 1% de todo el presupuesto nacional, que el gobierno dispone de ello para contingencia. Pero aparte de eso, el presidente Danilo Medina suscribió con el Banco Mundial y con el Banco Interamericano de Desarrollo una línea de crédito con uno de 150 millones de dólares y con otro de 300 millones de dólares. Si tenemos 450 millones de dólares que no lo debemos usar, ojalá nunca lo usemos. Pero que si fueron aprobadas ya en el Congreso Nacional, fueron los dos aprobados, fueron dos préstamos, recuerdo que es lo que estudiamos mucho, es una línea de crédito, hay que decirlo que no han tocado ese dinero, que la gente ve, si no se ha tocado,
Eso es una línea de crédito que está aprobada. Para la emergencia. Por si hay que tocarlo. Tenemos acceso a 450 Gracias por millones de aclararlo, dólares sí. que están ahí. Es decir, que el gobierno está blindado. Y en cuanto al tema electoral, ya el ministro de Hacienda dijo, los recursos para las elecciones del 15 de marzo. de dentro de 13 días están consignados en el evento de una segunda vuelta, la posibilidad de una segunda vuelta, se usa ese dinero. Pero por otro lado, la ley de presupuesto le da facultad al Ministerio de Hacienda de presentar modificaciones complementarias porque se pueden hacer ajustes tanto en el gasto como ajustes en los ingresos. Es probable, recuerda que los ingresos son siempre estimaciones. Por ejemplo, nosotros para estimar la capacidad fiscal de este año 2020, asumimos unos precios del barril del petróleo que se están cayendo. Sí. Y en ese sentido, ahí va a tener un excedente, dándole un ahorro imputado o un ahorro no previsto, que también esas son contingencias que ayudan al gobierno a... No es que son ingresos, es que dejamos de gastar. Exacto. Exacto. Sí, porque en el presupuesto yo creo que el barril de petróleo está, aquí fue más o menos $60, yo creo que era... Se ha bajado mucho. Entonces, como ahora está muy bajito, hay un ahorro ahí que no estaba previsto. Pero lo tenemos, y eso mismo puede suceder con erogaciones de instituciones que sencillamente la ajustamos a esa realidad y tenemos esos cambios que se producen y lo llevamos al Congreso y se generan los recursos que demandaría una eventual segunda vuelta, que yo lo dudo mucho. Bueno, esperemos que no, porque nosotros no queremos pasar tanto trabajo. Imagínate, otra vez a votar, porque yo voté el pasado 16, yo voté, tú lo sabes que sí. Pero, don Iván, se habla de que la canasta básica familiar no se corresponde con el sueldo mínimo. Explíquenos eso. Bueno, eso fue algo que para mí quedó muy claro en el discurso del presidente Danilo Medina, y es uno de los grandes logros. Mira, hasta el año 2012, para nosotros medir cómo el salario real de una familia está permitiendo accesar a la canasta familiar, tenemos que medir la productividad del trabajo. Cuando la productividad del trabajo no está creciendo en la misma proporción que están creciendo los niveles de salario real, hay un gran problema con acceso a la canasta familiar. Hasta el 2012, la productividad del trabajo en el país era un 22%. Sin embargo, el salario no había crecido en más de un 10%. Pero del 2013 al 2019, el salario real se ha ajustado en alrededor de 7.8% anual, es decir, interanual. Es decir, el presidente lo especificó, los salarios reales de los quintiles más bajos de la canasta familiar, porque ese es otro problema que hay que aclarar. La canasta familiar es un promedio de todos los quintiles, desde el quintil más pobre hasta el quintil más rico, está en esa canasta familiar. Entonces, trabajando con los quintiles más pobres, que son el quintil 1 y el quintil 2. Que está entre 13 y 14 mil pesos la canasta básica y el otro está 17, 18 mil. No, es mucho más alto. El gobierno del presidente Danilo Medina ha generado medidas que han hecho que las empresas medianas, las empresas pequeñas y las empresas grandes hayan podido subir el salario nominal en más de un 50% en este periodo de gobierno. Claro, se le subieron a la policía. La gestión en la parte económica del presidente Danilo Medina ha permitido que hasta el 2012, en que los salarios habían crecido por debajo del 10%, estén hoy reflejando un crecimiento de más de un 30% en términos reales. En términos nominales, términos reales es a precio constante, es decir, libre de inflación. Ahora, asumiendo inflación, tenemos el concepto de salarios nominales. Los salarios nominales, más de un 56%. El incremento entre el 2012 y el 2000. Y si no, que se lo pregunten a ellos cuánto ganaban aquí en el 2012 en términos de salario nominal contra lo que ganan hoy en el 2020. Don Iván, de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Abriendo la Mañana. Las puertas están abiertas para que nos visite cada vez que lo crea necesario y orientar a ese público televidente acerca de estos temas de economía que normalmente nos encanta hablar y emitir juicios sin conocimiento de causa. Gracias a ustedes.
Vamos a una pausa, Consejo. Yo tenía varias preguntas más, porque es que ya tengo la entrevista. No, si te dejamos a ti las 2 horas no serían suficientes No, para yo las preguntas, pregunto. pero oportunas, porque mira, No, es importante y a propósito, sería bueno que el Ministerio de Planificación y Desarrollo se prepare una pequeña campañita para orientar a la ciudadanía con estos temas y estos términos. Bueno, estamos disponibles para ello. Y este canal también está disponible para Muchas ustedes. gracias, muchas gracias.